Geartop les presenta 100 hallazgos arqueológicos sorprendentes encontrados por niños y transeúntes. Artefacto espeluznante en el jardín. Un paseo con detector de metales llevó a un hallazgo inquietante cuando un californiano halló un misterioso cofre enterrado en el jardín de un amigo. Al principio, esperaba encontrar solo objetos pequeños como monedas o tapas, pero en su lugar se topó con una caja metálica pesada, cubierta de símbolos extraños. Al abrir el cofre, los hombres solo hallaron tierra y flores de plástico, no algo valioso. La preocupación principal fue por el emblema de las SS, símbolo nazi. Se cree que el cofre pudo haber sido usado por soldados de la Segunda Guerra Mundial para llevar trofeos. Aunque existen muchas teorías, el origen del cofre es un misterio. ¿Quién lo enterró y para qué? ¿Por qué solo había basura? Quizá los historiadores revelen el misterio de este hallazgo. Un tesoro durante un paseo. En Gran Bretaña, un hombre salió a pasear con un detector de metales, solo para echar un vistazo al campo donde antes ya se había encontrado algo romano. Esperaba encontrar, como mucho, algunos fragmentos, pero en su lugar hizo un descubrimiento increíble. Uno de los mayores tesoros de monedas recientes. Casi 1500 monedas de bronce de la Britania romana, siglos III y IV después de Cristo. En muchas de ellas hay retratos de emperadores, inscripciones y símbolos. El estado de conservación es sorprendentemente bueno. Casi todas están limpias, no están quemadas y no muestran signos de destrucción. Parecía que las habían puesto ahí ayer, sin construcciones ni señales de entierro cerca. Las monedas estaban simplemente en la tierra, como si alguien las hubiera dejado para después y nunca regresó. El hombre actuó correctamente, informó sobre el hallazgo y llamó a los arqueólogos. El tesoro se documentó y entregó al museo. Él recibió un pago, pero lo esencial no es el dinero, sino cómo la vida y la historia están separadas por una delgada línea. A veces, solo caminar por un campo revela algo que la tierra ocultó durante siglos. El laberinto de los incas. Por décadas, bajo Cusco, buscaron lo que consideraban un mito. Crónicas del siglo XVI mencionan el laberinto subterráneo de Chincana, una red de túneles que comenzaba en el Templo del Sol y se extendía bajo la ciudad. Durante mucho tiempo, esto se consideró solo una leyenda, hasta que los arqueólogos abordaron el problema sin hacer excavaciones. Usamos exploración acústica y georradar. El resultado fue demasiado preciso para ignorarlo. Bajo la ciudad se halló un sistema de corredores huecos, con una rama principal que une el templo de Coricancha y la fortaleza de Sacsayhuamán, separados por más de 1 kilómetro. Los túneles miden unos 2,5 metros de ancho y 1,5 metros de alto. No son pasadizos secretos, sino rutas subterráneas con ramificaciones en varias zonas de la ciudad. Era como una red de calles oculta bajo la piedra. Los incas cavaban trincheras y las reforzaban con muros y vigas, convirtiendo el espacio en una estructura resistente. Ahora los investigadores están preparando entradas puntuales para poder entrar sin destruir el sistema. Esto muestra una infraestructura planeada para movimiento y control del espacio, en tiempos en que la ciudad arriba no era segura. El hombre de hierro tibetano. Mientras los físicos en Luftwaffe intentaban presionar, los ideólogos del departamento más misterioso del Reich, el Ahnenerbe, no miraban en los laboratorios, sino en lo profundo de los siglos y en el abismo del cosmos. Himmler estaba obsesionado con la idea de que los orígenes de la raza aria estaban ocultos en el techo del mundo, en el Tíbet. En 1938, una expedición ultrasecreta fue enviada allí, dirigida por el Sturmbannführer SS Ernst Schäfer. Oficialmente era para estudiar flora y fauna, pero el verdadero objetivo estaba en las órdenes del antropólogo Bruno Beger: buscar pruebas de una raza superior y artefactos de la mítica Shambhala. Fue precisamente de esta expedición que se llevó a Berlín un objeto que hoy hace estremecer a los científicos. Es una estatua pequeña de la deidad budista Vaisravana. De unos 10 kilogramos, las SS la llamaron el hombre de hierro. La deidad tenía una esvástica hacia la izquierda en el abdomen. Para los budistas es buena suerte, pero para los nazis simbolizaba un antiguo parentesco. La estatua desapareció tras la caída de Berlín y fue considerada un mito por décadas. En 2012 reapareció en una colección privada, donde fue analizada y sorprendió al mundo científico. Un grupo de investigadores de la Universidad de Stuttgart, encabezado por Elmar Buchner, determinó que la estatua no está tallada en piedra ni en hierro común. Es de ataxita, hierro meteórico raro con alto níquel y cobalto. El análisis confirmó que la estatua proviene del meteorito Chinga. Cayó en la frontera de Siberia y Mongolia hace 15.000 años los nazis, sin saberlo o entendiéndolo perfectamente. Llevaron a Alemania un artefacto de hierro estelar. Himmler, que creía en la doctrina del hielo mundial,
pensaba que la vida llegó del espacio. Bloques de hielo con metales incrustados. Este hallazgo fue el Santo Grial. ¿Por qué la SS quería el ídolo meteórico? Según interrogatorios a empleados de la Ahnenerbe, ellos creían que los metales venidos del espacio poseían una energía específica, capaz de potenciar las habilidades extrasensoriales y servir como llave para comunicarse con ciertas entidades superiores. La estatua del hombre de hierro se estudiaba en laboratorios secretos como acumulador de energía, no solo era un souvenir. ¿Dónde están los otros artefactos de esa expedición? En los archivos de Schaeffer se mencionan textos extraños en huesos que supuestamente contenían instrucciones para controlar las fuerzas de la naturaleza. Actualmente, el hombre de hierro es la única figura humana tallada en un meteorito reconocida mundialmente. ¿Fue esa la única llave celestial que los nazis sacaron del Tíbet antes de la guerra? Los artefactos espaciales solo eran parte del plan para dominar la galaxia. Si los meteoritos otorgaban poder místico, los ingenieros alemanes planeaban usar el propio Sol como una herramienta de destrucción absoluta. En 1943, en las profundidades de los centros de cohetes, nació un proyecto que hoy llamaríamos la estrella de la muerte del Tercer Reich. Un pedazo de pastel. El 10 de febrero de 1840, la reina Victoria se casó con el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. En su boda se sirvió un pastel impresionante que pesaba alrededor de 100. El postre de 3 niveles tenía figuras de los novios con trajes romanos y una corte de azúcar refinada, un producto muy lujoso y raro en esa época. El pastel tenía relleno de limón, saúco, azúcar, frutas secas y estaba empapado en alcoholos. Sin embargo, hubo un problema. Victoria estaba a dieta y los invitados no tenían suficiente apetito para terminar un pastel de más de 100 kilos. Al final, la reina Victoria mandó cortar el pastel en trozos pequeños, ponerlos en cajas de lata y repartirlos entre amigos, familiares e invitados de honor. Así surgió la tradición de dar a los invitados trozos de pastel de bodas, práctica que en la corte real era un recuerdo. Muchos que recibieron estos recuerdos optaron por no comerlos, pues eran un valioso obsequio de la reina. Algunas rebanadas siguen intactas hasta hoy. Actualmente los pedazos del pastel de bodas de Victoria son reliquias. Algunos están en la colección del Royal Trust, y uno fue subastado en 2016 por 1.500 libras esterlinas, y eso parece una suma impresionante, ¿no? Entonces, en 1998, una porción del pastel de bodas del rey Eduardo VIII y Wallis Simpson de 1937 se subastó en Sotheby's por $29.900. Lo sorprendente es que el pastel de bodas de Victoria sigue comestible por su alto contenido de alcohol. Teóricamente se podría probar incluso hoy, aunque eso probablemente seguirá siendo solo una leyenda. Un tesoro del fondo del mar. Arqueólogos descubrieron en el mar de China Meridional 2 barcos hundidos de la época de la dinastía Ming, que permanecieron en el fondo durante casi 500 años. En estos barcos hallaron más de 900 artefactos únicos, desde monedas de cobre hasta porcelana fina. La dinastía Ming destacó por sus logros artísticos. Los barcos chinos iban a India y Europa, donde la porcelana blanca y azul era muy popular. Varios barcos acababan en el fondo del mar, dejando cápsulas del tiempo. En 2022 hallaron 2 barcos mercantes a casi 1.5 kilómetros de profundidad y a unos 22 kilómetros de distancia entre ellos. En 2023, los investigadores empezaron a estudiar y recolectar artefactos. Se usaron vehículos submarinos para extraer objetos y analizadores para mapas 3D. Del primer barco se recuperaron 890 objetos, incluyendo monedas de cobre y porcelana. Del segundo, 38 artefactos como astas de ciervo y cerámica. Los barcos quizás salieron de Jingdezhen, centro exportador de porcelana. Los objetos hallados son ejemplos notables del arte Ming. Los barcos fueron clave en el comercio y los intercambios culturales en la ruta marítima de la seda. Hallaron un tesoro con el mapa del abuelo. 2 hermanos alemanes hallaron un tesoro en Lubomirsk, Polonia, con un mapa que su abuelo hizo en 1952. Fueron de vacaciones a Polonia y visitaron Lubomirsk, donde el abuelo, jardinero, enterró objetos de valor antes de irse. El mapa hallado en el archivo familiar les permitió encontrar el lugar descrito por su familiar. Al llegar a Lubomirsk, los hermanos pidieron una pala a los habitantes locales para excavar, pero sus acciones parecieron sospechosas, y una vecina informó a la policía sobre ellos. Las excavaciones se detuvieron temporalmente hasta que los hermanos obtuvieron el permiso necesario.
Después de resolver los trámites, los arqueólogos se unieron a las excavaciones. El mapa del abuelo era en realidad una carta que señalaba dónde estaban los tesoros enterrados. En el sitio, los hermanos hallaron 2 jarras antiguas con valiosos objetos, un reloj, joyas, monedas del siglo XIX y una cigarrera de 1935. Por lo visto, estos objetos eran trofeos de guerra. Los artefactos encontrados fueron enviados a peritaje para evaluar su importancia histórica. Si tienen valor, por ley pueden ser confiscados y dados a un museo. Si no, se devuelven a los hermanos. Doctrina de la Tierra Hueca y búsqueda de entradas a otros mundos. De todas las teorías de las SS, la más enigmática es Holwelt, la doctrina de la Tierra Hueca. No solo era una atracción mística para Adolf Hitler y Heinrich Himmler, sino un programa estatal con grandes fondos asignados. Los ideólogos nazis pensaban que la Tierra es hueca y que bajo la corteza hay civilizaciones avanzadas y un sol interno. En 1942, por orden de Hermann Göring, se organizó una de las operaciones militares más extrañas. Científicos dirigidos por Heinz Fischer partieron a la isla de Rügen en el mar Báltico. Debían operar potentes radares apuntados al cielo en un ángulo de 45 grados. Pensaban que si la Tierra era cóncava, el radar podría detectar la flota británica a través del centro del planeta. El experimento falló, pero intentarlo demuestra lo profundo que el misticismo influyó en la estrategia militar del Reich. Se enfocaron en hallar la entrada a este espacio subterráneo. Los nazis la buscaron en el Tíbet, Himalaya, Extremo Norte y principalmente en la Antártida. En 1938, la expedición del capitán Alfred Richer en el Schwaben declaró una gran parte del continente pelado como propiedad alemana, llamándola Nueva Suabia. Oficialmente fue para proteger la caza de ballenas, pero informes secretos de las SS mencionaban búsquedas de oasis cálidos y cuevas geotérmicas hacia el interior del planeta. Tras la guerra, submarinistas estadounidenses rumoreaban que submarinos alemanes Serie 21 iban a la Antártida con archivos secretos y materiales raros. Se dice que los nazis hallaron grandes cavernas subterráneas formadas por corrientes cálidas e intentaron crear la base secreta 211. El almirante Karl Dionys afirmó que la flota submarina alemana creó para el Führer una fortaleza inexpugnable y un paraíso terrenal en el otro extremo del mundo. ¿Fue esta figura solo una metáfora o los nazis realmente encontraron algo anómalo bajo los hielos de la Antártida? La ciencia oficial niega la posibilidad de la existencia de vacíos de tal magnitud, pero los numerosos testimonios sobre las operaciones de la Ahnenerbe en todo el mundo hacen que la historia vuelva una y otra vez a la pregunta: ¿qué exactamente buscaban los miembros de las SS en los rincones más inaccesibles de la Tierra y lograron encontrarlo? Una piedra extraña en la playa. Kyle Finley, paseando por la playa de Edisto en Carolina del Sur al atardecer, halló un diente fosilizado de mastodonte americano prehistórico. Kyle ha vacacionado en la playa de Edisto con su familia desde niño. Buscar fósiles siempre fue su pasatiempo favorito, pero este hallazgo lo sorprendió. Un representante del Museo de Historia Natural en Londres confirmó que en las fotos de Kyle aparece un diente de mastodonte americano. El mastodonte americano es un pariente lejano de los mamuts y elefantes, que vivió en América del Norte desde finales del Mioceno hasta el Pleistoceno tardío y se extinguió hace unos 10.000 años. Estos animales eran más bajos y fuertes que los mamuts. Las hembras medían 2 metros y los machos hasta 3. Antes, en esta playa hallaron dientes de megalodón y restos de mamíferos prehistóricos. Rastros de veneno artificial. Solemos pensar que los primeros humanos cazaban de forma tosca, piedra, fuerza y suerte, pero en Sudáfrica se encontraron flechas que rompen completamente esa idea. Las puntas de piedra, de unos 60.000 años de antigüedad, conservaron rastros de veneno. No era un veneno accidental ni natural, sino uno preparado artificialmente. El análisis mostró la presencia de alcaloides tóxicos de la planta Buffon disticha, que es mortalmente peligrosa incluso en pequeñas dosis. Este jugo es pegajoso, hay que saber cómo extraerlo, procesarlo y aplicarlo de manera que se adhiera a la piedra. El veneno no mataba de inmediato, pero hacía mortal cualquier herida, permitiendo al cazador seguir el rastro hasta que la presa caía. Esto significa que las personas no solo conocían las plantas, sino que entendían la dosis, el tiempo de acción y las consecuencias. Ese tipo de conocimiento no surge por casualidad y no desaparece en una sola generación. Es una tecnología usada por decenas de miles de años, antes de las ciudades, el metal y la escritura. Si la caza era así, surge la pregunta: ¿qué más hemos subestimado en quienes consideramos primitivas?
Huesos en la pared. Al principio creí que era una broma, pero ¿quién encuentra huesos en su propia pared hoy en día? Pero es una historia real. Inglaterra. Una mujer remodela su casa y al abrir una pared encuentra huesos humanos, como un cráneo y vértebras. La policía llega y confirma. En verdad son restos humanos, reales, aproximadamente del siglo XIX, pero aún no han determinado la edad exacta. Y aquí es cuando empieza a sentirse algo incómodo, porque te das cuenta, entre la vida cotidiana y la muerte hay literalmente una capa de papel tapiz. Todo lo que estamos acostumbrados a considerar como pasado ya no está bajo tierra en algún lugar, está cerca, dentro de la casa. No sé cómo esos huesos llegaron a la pared. Puede ser un crimen o un antiguo ritual, pero el hecho permanece. En una casa real, donde alguien dormía, comía y vivía, detrás de la pared yacían los restos de una persona. Cañones de vórtice y sonido del Dr. Zippermeyer. La versión oficial dice que la Segunda Guerra Mundial se definió por tanques y aviones. Sin embargo, al revisar los archivos clasificados de la inteligencia aliada bajo el Subcomité de Objetivos de Inteligencia Combinada, CIOS, surge otra perspectiva. En 1945, expertos estadounidenses en Lofer, Alpes austríacos, encontraron un laboratorio que parecía sacado de una película de científicos locos. Aquí trabajaba el doctor Mario Zippermeyer, quien planeaba ganar la guerra aplicando leyes de aerodinámica y acústica. Su mayor creación, el Wirbelkanone, o cañón de vórtice, no solo era un tubo con pólvora, sino un complejo dispositivo de ingeniería de unos 10 metros, pues funcionaba creando un vórtice toroidal artificial, un anillo de aire comprimido que mantenía su forma y fuerza destructiva al moverse. En una cámara especial, oxígeno y acetileno se mezclaban a alta presión. Tras la detonación, la onda de choque cruzaba una tobera calibrada y se volvía un puño de aire. Zippermeyer sugirió agregar polvo de carbón fino a la mezcla para crear este vórtice mortal para la aviación. En las pruebas en Lofer, este dispositivo, ante los ojos de los altos mandos de las SS, convertía gruesos escudos de madera en astillas a una distancia de 150 metros. Según el diseñador, estos cañones debían proteger las ciudades alemanas. El torbellino, al entrar en el motor de un bombardero, podía causar una caída de presión instantánea, arrancar las alas o detonar los tanques de combustible. El proyecto se retrasó porque a 3.000 metros la densidad del aire cambiaba y el torbellino perdía estabilidad. No obstante, el informe 216 de inteligencia estadounidense señala que el potencial destructivo de este dispositivo requiere la máxima atención de especialistas del Pentágono. Pero Zippermeyer no era el único que dominaba los elementos. En ese mismo centro secreto, el Dr. Richard Waloszek desarrollaba el proyecto Schalkanone, un cañón sónico. Era una antena parabólica enorme de 3.2 metros de diámetro. En su foco había una cámara de combustión que recibía metano y oxígeno presurizados. El dispositivo generaba 50 microexplosiones por segundo usando una frecuencia sonora diseñada para resonar con los órganos internos humanos. Según los protocolos, el efecto era aterrador. A una distancia de hasta 60 metros, el sonido causaba pérdida instantánea de conciencia, convulsiones y la muerte debido a la ruptura por resonancia de los tejidos del hígado y los riñones. A 200 metros, los soldados enemigos sufrían pánico, mareos y fatiga auditiva, quedando incapaces de combatir. Waloszek proponía crear unidades móviles con el chasis del Panther para destruir defensas enemigas con una pared sonora invisible, porque esta arma nunca llegó al frente. Solo por la burocracia y la falta de combustible a finales de 1944, tras la guerra, las instalaciones de Waloszek y Zippermeyer se desmantelaron y llevaron a Estados Unidos, con la operación Paperclip. Mucho tiempo se creyó que estos desarrollos eran una farsa. En los años 90 se desclasificaron planos que confirmaron que los nazis casi convirtieron la atmósfera en un arma mortal. Mientras científicos del Reich intentaban dominar la física del aire, el grupo místico Ahnenerbe buscaba poder en objetos ajenos a la Tierra. En 1938, una expedición viajó al Tíbet para traer algo creado de una estrella caída. Inscripciones de faraones en el Nilo. Arqueólogos buzos investigaban formaciones rocosas cubiertas de algas en las aguas turbias del Nilo en Egipto. A simple vista, las piedras parecían comunes. Al analizarlas, los científicos hallaron inscripciones de antiguos faraones. Un equipo conjunto de arqueólogos egipcios, europeos y franceses
decidió investigar las ruinas del embalse en Asuán. Bajo una capa de algas hallaron imágenes talladas de al menos 2300 años. Las imágenes variaban desde dibujos de antiguos faraones egipcios hasta jeroglíficos. En la foto se pueden ver varias figuras talladas que están bien conservadas. Las formas se desdibujan por el agua y cuesta distinguirlas. Unas inscripciones parecen cabezas de maniquíes sobre dos objetos similares a lápidas. Estas antiguas inscripciones todavía están siendo estudiadas. Los arqueólogos creen que estos hallazgos pueden ayudar a comprender mejor cómo gobernaban los antiguos reyes en aquellos tiempos lejanos. Las joyas de oro de los generales. En 2020 en Vendelev, Dinamarca, hallaron un gran tesoro de artefactos de oro del período de migración, previo a la era vikinga. Se encontraron 23 objetos de oro, 13 bracteatos del siglo V, herrajes posiblemente de armas, y 4 medallones romanos del siglo IV. Destaca un bracteato con inscripción rúnica, el más grande hallado, que menciona a Odín, figura clave de la mitología escandinava. Las investigaciones de estos medallones han revelado posibles conexiones culturales y sociales de Vendelev con otras regiones de Europa. Los medallones pudieron ser dote matrimonial o valiosos regalos en la élite, y probablemente las mujeres los usaban como colgantes. Esto muestra el alto estatus e influencia local e internacional de su dueño. La particularidad de estos medallones es que fueron obsequiados a destacados personajes romanos, como senadores y generales, y su presencia en Vendelev, lejos del Imperio Romano, resalta la importancia de este hallazgo. El anillo del arquero. En la antigua Hasankeyf, en el sureste de la actual Turquía, los arqueólogos encontraron un objeto raro relacionado con el poder y la corte. Es un anillo de arquero para el pulgar, hecho de marfil y decorado con perlas turquesas y plata. Estos anillos protegían la mano al usar el arco, pero este iba más allá de lo práctico. El hallazgo se descubrió al sureste del Gran Palacio, complejo ligado a la élite de la dinastía artúquida, que gobernó la región en los siglos XII y XIII seguidas. El material lo dice todo. El marfil era costoso y raro, las perlas y turquesas necesitaban comercio, y las incrustaciones de plata son muy precisas. No es un objeto de entrenamiento ni equipo de campo. En la tradición islámica y túrquica medieval, el tiro con arco era parte de la cultura cortesana. Se asociaba con la disciplina, la nobleza y el derecho a gobernar. Los anillos decorados se usaban durante ceremonias y apariciones públicas, donde cada elemento de la vestimenta se interpretaba como un signo de estatus. Los arqueólogos aún no han hallado un anillo de arquero con incrustaciones de perlas. El plato de Picasso, una tienda de segunda mano común en Bélgica. Un estante con vajilla, platos polvorientos, tazas, vidrio antiguo. Y de repente, un plato de cerámica, no muy bonito. A simple vista, hecho a mano. En la parte de atrás está inscrito: Emprente originale de Picasso. Al principio creyeron que era una broma o réplica, pero lo verificaron y la pericia confirmó que era auténtica, una obra original de Pablo Picasso de 1953, uno de sus grabados cerámicos en serie hechos en Francia, aunque poco comunes. Es un misterio cómo acabó en una tienda de segunda mano. Quizás se perdió, olvidó o tiró. Tal vez alguien no sabía lo que tenía o ya no le importaba. El plato se subastó en 12.600 euros, pero la cantidad no es lo principal. Lo importante es el efecto. Es como encontrar un autógrafo en un libro de texto viejo o una carta original en una caja de papeles para reciclar. Estos hallazgos siempre sorprenden porque destruyen el mito principal de que el valor está donde uno lo espera. A veces el arte está en un estante entre la basura y espera durante décadas hasta que alguien lo mire con un poco más de atención. El mito helado de Hitler. Mientras científicos de todo el mundo usaban la física cuántica y la relatividad, la cúpula del Tercer Reich proclamó la ciencia aria, hoy vista como una locura. Es la Welteilslehre, doctrina del hielo mundial creada por el ingeniero austriaco Hans Gursberger. Esto no era simplemente una opinión personal, era una cosmogonía estatal apoyada por Hitler y Himmler. Gursberger afirmaba que la base de todo el universo era el hielo. Según su teoría, hace millones de años, un planeta de hielo chocó con un sol caliente, causando explosiones que formaron el sistema solar. Lo más aterrador de esta teoría era el futuro. Gursberger pensaba que la Luna, una gran esfera de hielo, se acercaba a la Tierra. Él enseñaba que en la historia del planeta ya habían existido varias lunas así, que cayeron a la Tierra causando la destrucción de civilizaciones, incluida la Atlántida. La raza aria está formada por dioses sobrevivientes con superpoderes que volverán cuando el hielo prevalezca. Hitler veía en esta enseñanza
una alternativa a la física judía de Einstein. La Ahnenerbe creó un departamento de meteorología dirigido por Hans Bendorf, seguidor de Guerberger. Los nazis creían tanto en la conexión mágica entre el hielo y el destino que esto influyó directamente en la Segunda Guerra Mundial. En 1941, cuando los generales alemanes pidieron datos meteorológicos para la campaña de invierno en la URSS, el servicio oficial de la Luftwaffe advirtió sobre heladas extremas. Pero los profetas del hielo del cuartel de Himmler convencieron a los líderes de lo contrario. Siguiendo la doctrina de Guerberger, predijeron un invierno anómalamente suave, afirmando que el elemento del hielo favorecería a los verdaderos arios. Como resultado de esta fe ciega en la pseudociencia, los trenes alemanes llevaban uniformes de verano al frente y la lubricación de tanques y aviones no servía para menos de 5 grados. Cuando llegaron las heladas de 40 grados, los soldados del Reich enfrentaron la fuerza que creían su aliada. Los miles de soldados congelados, el fallo de equipo y el fracaso de la Operación Tifón se debieron a que la mística superó al sentido común. Es curioso que tras la catástrofe cerca de Moscú, Hitler siguiera con la teoría. Los archivos muestran que los nazis siguieron construyendo estaciones meteorológicas en el Ártico, como Schatzgraber en la tierra de Francisco José. Pero su tarea no era solo monitorear el clima, sino también buscar hielo antiguo, que supuestamente contenía la memoria biológica de los primeros superhumanos. La fe fanática en la magia del hielo es uno de los grandes errores de la humanidad, mostrando que cuando la ideología dicta las leyes de la física, la civilización colapsa. Prótesis dentales del primer presidente de Estados Unidos. El mito común de que las prótesis dentales de George Washington estaban hechas de madera, en realidad no es cierto. Sus prótesis dentales fueron hechas de varios materiales, incluyendo dientes tomados de sus esclavos, así como de colmillo de hipopótamo y metales como oro y plomo. Este hecho solía ocultarse o distorsionarse en las fuentes históricas, probablemente por razones éticas sobre el uso de dientes de esclavos. Washington tuvo graves problemas dentales y sus registros muestran que compraba dientes a los esclavos para sus prótesis. Esta práctica, aunque era común en el siglo XVIII, añade un matiz oscuro a la imagen del primer presidente de Estados Unidos. Estas prótesis, con su inquietante composición y lejos de ser cómodas, imponían fuertes limitaciones a Washington, quien sufría molestias constantes, algo que se puede notar en la expresión de su rostro en muchos retratos. Pan funerario del antiguo Egipto. En la tumba de Hatshepsut, arqueólogos hallaron pan conservado por 3.500 años. Estos productos son del Imperio Nuevo y se colocaron en los cimientos como parte de un ritual durante la construcción del espacio sagrado. En el antiguo Egipto se ofrecían alimentos, vasijas y herramientas selladas en los cimientos de los edificios, vinculándolas a los dioses y al destino del difunto. El pan simbolizaba el sustento, el orden y la existencia continua. No estaba destinado a ser consumido, ni se consideraba una reserva de alimentos. Su forma y estructura se preservaron por el aislamiento y clima seco. El análisis reveló molienda gruesa y mezclas propias del pan ritual. Sarcófago egipcio y los Simpson. Los arqueólogos en una tumba egipcia descubrieron algo único: un sarcófago antiguo con la imagen de Marge Simpson del popular dibujo animado moderno. En la tapa del sarcófago aparece una mujer de piel amarilla, vestido verde y corona azul similar al peinado de Marge. Pero en realidad, el sarcófago es del Nuevo Reino y representa a la diosa Nut. La tumba era de una joven de 16 años cuyos padres, pese a tener pocos recursos, hicieron todo para darle un entierro digno. En cuanto a esa coincidencia, hay dos opciones. O los egipcios predijeron a los Simpson, o el creador de la serie, Matt Groening, tiene conocimientos secretos sobre las culturas antiguas. En la tumba hallaron amuletos, joyas y sarcófagos de piedra y madera. Los sarcófagos del Nuevo Reino solían tener tallados y pinturas de los difuntos, deidades y escenas del libro de los muertos. ¿Qué opinan? ¿Por qué creen que la coincidencia fue tan realista? Escriban su opinión en los comentarios. Un juguete para adultos de hace más de 2000 años fue hallado en Reino Unido en 1992. Al principio, los arqueólogos pensaron que este objeto de madera era una herramienta de costura. Estudios posteriores sugirieron que esto pudo ser un antiguo dispositivo sexual. La mayoría de los científicos coinciden en que el objeto de madera encontrado tiene forma de falo. La singularidad de este artefacto radica en que no ha cambiado su forma ni su modo de uso, incluso después de miles de años. Y lo más interesante es que su forma no cambiará en el futuro, por razones obvias.
Sin embargo, existen varias teorías sobre el uso de este artefacto. Como juguete sexual. Las imágenes romanas muestran que tenían consoladores. Sin embargo, rara vez han llegado hasta nosotros, ya que casi siempre eran de materiales orgánicos. Algunos arqueólogos creen que los dueños de esclavos podrían haber usado ese objeto para causar dolor y mostrar poder sobre ellos. Otros creen que podría haber sido un amuleto de la suerte, ya que en la antigüedad los amuletos de esa forma eran muy comunes. La última opción es que pudo usarse como mortero para triturar o mezclar especias y materiales de cocina o medicinales. Bomba de vacío y la pesadilla de Ordru. El proyecto alemán de bomba atómica se retrasó por falta de uranio y agua pesada. Un grupo de científicos bajo la dirección del doctor de los Urales, ya conocido por nosotros, Mario Zippermayer, trabajaba en lo que hoy llamamos armas termobáricas. En 1944 se llamaba bomba de carbón o proyecto Hollenstau. Era una idea aterradora. En vez de la desintegración radiactiva, los nazis optaron por usar energía de gran presión y la combustión del oxígeno atmosférico. La esencia técnica del experimento era la siguiente. Una carga especial lanzaba al aire una enorme nube de polvo de carbón finamente disperso, mezclado con oxígeno líquido. Segundos después, una segunda detonación encendía la mezcla, causando una explosión volumétrica muy potente y generando un vacío total. El episodio más secreto ocurrió el 4 de marzo de 1945 en el campo de pruebas de Ohrdruf, en Turingia. Un testigo, según archivos desclasificados de la GRU en los 90 e informes de inteligencia militar soviética, afirmó que los nazis probaron un dispositivo con un efecto similar al de una carga nuclear táctica. Los habitantes de las aldeas cercanas describieron una cegadora explosión, cuya luz se podía ver a decenas de kilómetros, y un estruendo tan fuerte que rompió los vidrios de las casas. En los informes de la inteligencia soviética se mencionan los resultados de la inspección del epicentro. En un área de varios cientos de metros cuadrados, toda la vegetación había sido reducida a cenizas. Lo más aterrador fue el efecto en los seres vivos. Había cientos de prisioneros usados como sujetos de prueba en el polígono. Los investigadores encontraron cuerpos que no tenían ni una sola herida de esquirla ni quemaduras, pero sus pulmones estaban literalmente volteados al revés. Los tímpanos se rompieron. Este es un efecto típico de una bomba de vacío. El cambio brusco de presión succiona el aire del cuerpo y causa una muerte rápida y dolorosa. Se dice que detrás de este proyecto estaba la química y la investigación oculta de la sociedad SS Sol Negro. Ellos creían que liberar la energía del vacío era el camino para controlar la propia materia. El encargado del proyecto en Ohrdruf fue personalmente Hans Kammler, el hombre responsable de todas las construcciones secretas del Reich. Fue Kammler quien, en los últimos días de la guerra, ordenó destruir todas las pruebas de los experimentos y fusilar al personal técnico, porque los nazis no usaron esta arma en el frente. Los documentos muestran un callejón sin salida logístico. El uso masivo de bombas de vacío exigía volúmenes colosales de oxígeno líquido, pero la industria alemana ya no podía producirlo por los bombardeos. Tras la guerra, especialistas de Estados Unidos, EASA y la URSS reunieron poco a poco información de Ohrdruf. Las bombas de vacío modernas, como la rusa padre de todas las bombas, descienden de los experimentos de Zippermayer. El secreto sobre cuán cerca estuvieron los nazis de crear un arma apocalíptica en los bosques de Turingia aún está clasificado como secreto en archivos de varios países. Descubrimiento espeluznante bajo el piso. Un día común para Amelia se volvió una investigación. Notó que una tabla del piso de su casa se movía y decidió levantarla para saber por qué. Sin embargo, en lugar de un simple desperfecto, debajo de la tabla encontró objetos extraños, una moneda antigua de 1904 y un pequeño libro dorado. Al abrir el libro, descubrió que las páginas eran inusualmente gruesas. Había fotos antiguas, imágenes inquietantes de la casa, sombras en cuartos vacíos y retratos misteriosos. Quizá la casa oculta secretos o solo son fotos envejecidas. De cualquier modo, el hallazgo asustó mucho a Amelia. Ella confesó que desde entonces siente ansiedad y quiere descubrir qué otros secretos esconde su casa. Sacrificios bajo la pirámide. En Jimao, un asentamiento fortificado de la Edad de Bronce cerca de la Gran Muralla China, arqueólogos hallaron sorprendentes pruebas de rituales antiguos. Debajo de la pirámide escalonada, ubicada en el centro de este asentamiento, se encontraron 6 fosas llenas de cráneos. En estas fosas rituales se encontraron restos de unas 80 muchachas, lo que evidencia sacrificios humanos. Los sacrificios en la antigua China eran comunes y tenían varios propósitos. Por ejemplo, como ofrendas al dios del río Ebo o en rituales funerarios,
donde esclavos o concubinas acompañaban a sus amos al más allá. Sin embargo, el propósito exacto de sacrificar a las jóvenes de Shimao sigue siendo un misterio para los científicos. Personas de una civilización desconocida. En las selvas de Rondônia, Brasil, arqueólogos captaron imágenes raras de la tribu aislada Masako. Esta tribu, descubierta en la década de 1990, evita categóricamente el contacto con el mundo exterior y protege cuidadosamente sus tierras, instalando trampas mortales hechas de estacas de madera. Estas estacas son tan fuertes que perforan llantas de tractor. Masako es una de 28 tribus amazónicas totalmente aisladas. Para no invadirlos, científicos pusieron cámaras en la selva. Al Geyser observa la tribu desde 1992. Gracias a su labor, detuvieron la deforestación en su territorio. Los primeros contactos con pueblos aislados solían acabar en tragedia por brotes de enfermedades. Por eso los Masako rechazaron toda ofrenda, herramientas, utensilios y armas. Ellos dejaban en el lugar de encuentro solo espinas afiladas, advirtiendo a los forasteros sobre la inconveniencia de invadir. Después de que se suspendieron los contactos y se protegieron sus tierras, la población de la tribu aumentó. En los 90 vivían unas 90 personas, ahora son 200 a 250. Científicos mapearon senderos y campamentos y registraron por satélite la agricultura nómada. La tribu quema la sabana y se traslada en temporada de lluvias. Masako se distingue de otras tribus por sus arcos largos de hasta 3 metros. Los antropólogos todavía no entienden cómo los usan para disparar. Su idioma es único y ni otros pueblos indígenas lo entienden. Investigadores dicen que la población Masako crece, por lo que tarde o temprano se toparán con la civilización. Pero la historia muestra que esos contactos rara vez terminan bien. El cañón solar del Tercer Reich. Si pensabas que el concepto de armas orbitales es un invento de la era de Star Wars y Ronald Reagan, los archivos de 1945 te harán cambiar de opinión. Al llegar a Oberpfaffenhofen, los expertos estadounidenses en cohetes hallaron una carpeta con cálculos que al principio creyeron fantasiosos. Proyecto Sonnengebel, el cañón solar, creado por el físico Hermann Oberth, quien estuvo en los orígenes de la cosmovisión. En 1943, al ver que no ganarían la guerra con medios convencionales, la dirigencia nazi aprobó el proyecto más ambicioso de la historia: poner en órbita un enorme espejo para incinerar ciudades enteras. Ingenieros del Reich calcularon que a 8.200 kilómetros de altura debía desplegarse un espejo cóncavo de 3 kilómetros cuadrados que planeaba usar sodio puro, un metal ligero y muy reflectante. El espejo no debía ser simplemente un pedazo de metal, sino una nave espacial controlable. La estructura incluiría compartimentos habitables, jardines herméticos para oxígeno y paneles solares. Con motores de corrección, el espejo enfocaría los rayos solares en un haz de varias decenas de metros de diámetro. Oberth calculó que la temperatura en el punto de enfoque del haz sería de varios miles de grados. Eso bastaría para evaporar un embalse en segundos, incinerar un gran centro industrial o hervir el océano donde esté la flota enemiga. Era el arma perfecta, limpia, sin radiación, solo el poder abrasador del sol, imposible de resistir. ¿Por qué no se realizó el proyecto? Según los alemanes, construir y operar una máquina así tomaba al menos 15 años y enormes recursos. Que los nazis debatieran presupuesto y fases técnicas para armar el espejo en órbita muestra que su ciencia estaba mucho más allá de la comprensión de sus contemporáneos. Tras la guerra, inteligencia estadounidense confirmó la viabilidad de la idea, pero admitió que era técnicamente inalcanzable en los años 40. La pregunta persiste. Estos planos son la base de desarrollos secretos modernos de armas láser espaciales. Las ambiciones espaciales del Reich eran grandiosas, pero los verdaderos secretos no solo se guardaban sobre nuestras cabezas, sino también profundamente bajo nuestros pies. Mientras unos veían las estrellas, otros creaban ciudades subterráneas con tecnologías que la ciencia oficial aún ve imposibles. El amor lo vence todo. El artefacto se halló durante excavaciones arqueológicas en una grúa portuaria del siglo XV, entre dos torres defensivas. Arqueólogos polacos hallaron una joya medieval en forma de paloma con la inscripción latina Amor vincit omnia, el amor lo vence todo. El broche de paloma conserva restos de 2 asas para colgarlo en una cadena o sujetarlo a la ropa. Para los antiguos griegos y romanos, la paloma simbolizaba el amor, la devoción y el cuidado. La paloma era un animal sagrado para las diosas del amor,
Afrodita y Venus. La doctora Anna Rembesh-Lyubeyevskaya, arqueóloga del museo, afirma que las palomas simbolizan amor y fidelidad. Una pareja de palomas representa cuidado y devoción, siendo símbolo ideal de amor y familia. En el Museo Nacional Marítimo de Gdansk contaron que adornos similares eran populares en Gdansk entre los siglos XIV y XV. Esta moda llegó de Europa Occidental, especialmente de los Países Bajos y de Inglaterra. En su momento, esta grúa portuaria fue la grúa de trabajo más grande del mundo. También servía como una estructura defensiva y como una de las puertas de la ciudad. La grúa podía cargar 4 toneladas a 11 metros de altura gracias a 2 grandes ruedas de madera de 6 metros de diámetro en su base. Desde 2020 siguen restaurando la grúa portuaria, gravemente dañada en la Segunda Guerra Mundial. El Anillo de la Fidelidad. En excavaciones cerca del Danubio, en Bulgaria, arqueólogos hallaron un anillo de oro que resulta demasiado personal para un archivo y demasiado vivo para una vitrina. Se data de finales del siglo II o principios del siglo III de nuestra era. Es un anillo romano de fidelidad conyugal que acompañaba al matrimonio con valor jurídico y social, no solo simbólico. En la placa ovalada está grabada una pareja. La imagen es simple, muestra la unión como un hecho. 2 personas unidas en metal. La placa está soldada al aro y hay ranuras paralelas a los lados. Esta técnica es típica de joyas romanas finas. Estos anillos, usados principalmente por mujeres en Roma, simbolizaban estatus, matrimonio legal y pertenencia familiar. Estos anillos solían usarse como sello personal para firmar documentos. El contexto del lugar los hace más importantes. La antigua ciudad de Banonia nació como fuerte militar y luego fue clave en rutas comerciales. Cerca hay objetos de varias épocas, incluido un sello de plomo bizantino del siglo XI. Aquí el poder y las fronteras cambiaban seguido. El río era camino, mercado y zona de riesgo. El tesoro de oro de Varna. El oro trabajado más antiguo se halló en Bulgaria, cerca de Varna, no en Egipto ni Sumeria. Algunos investigadores ven la cultura de Varna como la primera civilización europea. El oro es antiguo según datación por radiocarbono. Se ha fechado en el quinto milenio antes de nuestra era. El operador de excavadora Raicho Marinov descubrió oro por accidente en los años 70 y luego recibió un premio. Las investigaciones siguen y ya se hallaron unas 300 tumbas. Los hallazgos de oro de Varna muestran amplias conexiones comerciales de la antigua cultura de Varna, que quizá exportaba sal de roca. Es interesante que en las tumbas se hayan encontrado conchas del molusco Spondylus, que pudieron haber servido como dinero. Se halló un boomerang de oro atribuido a los australianos y vajilla de barro con recubrimiento de oro. 2 toros de oro impresionan por sus proporciones, que recuerdan la proporción áurea, y están relacionados con los principios de construcción de la pirámide de Keops. Científicos resaltan la similitud con Stonehenge. El amuleto de toro de oro tiene 56 protuberancias. En Stonehenge se halló el mismo número de agujeros redondos. Es una coincidencia fascinante, ¿no crees? Los tesoros de Varna incluyen más de 3.000 piezas de oro que pesan 6.5 kilogramos en total. La mayoría se halló en 3 tumbas especiales, incluyendo la número 43, con restos de un posible gobernante. Este hombre medía 1,75 m, impresionante para su época. Junto a él se enterraron varios objetos de oro, apliques, anillos, collares, posibles símbolos, además de armas y herramientas decoradas con oro. En la tumba hallaron varios objetos de cobre, piedra, pedernal y conchas. Cabe destacar especialmente los brazaletes de cilindros de oro, considerados los más antiguos de los objetos de oro, y la tumba número 36, donde se encontraron más de 850 artefactos de oro. Estos objetos confirman el entierro de alguien de linaje real. En China hallaron el alcohol destilado más antiguo, de más de 3.000 años, en una jarra misteriosa. Este líquido, hallado en un recipiente de bronce de la dinastía Shang, prueba que la destilación existía en China antes de lo que se creía. El recipiente en forma de búho se halló en 2010 en la tumba M257 en Doxinhuan, Shandong. Por corrosión, no pudo abrirse de inmediato. En 2024, tras una cuidadosa restauración, los investigadores pudieron ver dentro. Para su sorpresa, el recipiente tenía un líquido transparente conservado por el sellado hermético. El laboratorio de la Universidad de Shandong confirmó que era licor destilado. No tenía azúcares ni ácidos orgánicos del vino fermentado,
pero su pH era neutro de 5.8. Esto lo distingue de las bebidas alcohólicas previamente conocidas de la época del Neolítico y la dinastía Zhou. Daga de cristal de Hoc. En la tumba megalítica Montelirio Tolos, en el suroeste de España, arqueólogos hallaron un artefacto único de cristal de roca, fechado cerca del 3000 a.C. Esta daga de 22 centímetros se ha conservado casi completa, con mango y funda de marfil. Hallada en otra cámara de la tumba, la daga era claramente importante para el difunto. Se cree que esta daga era usada en rituales, pues el cristal de roca simbolizaba pureza y conexión espiritual en la antigüedad. Trabajar el cristal requería habilidad por ser duro y frágil. El objeto era muy valioso y la daga podría simbolizar el alto estatus de su dueño, usándose en rituales religiosos o de culto a ancestros. Un niño enterrado como un jefe. En una cueva en Tailandia, los arqueólogos descubrieron una tumba de casi 30.000 años de antigüedad. Los restos tienen aproximadamente 4 años de edad. A primera vista, nada fuera de lo común. Las tumbas infantiles existen, pero esta causó muchas dudas. El niño fue puesto en una cavidad tallada en la roca, cuidadosamente, como una cuna. El rostro y pecho tenían ocre rojo, pigmento vinculado en varias culturas antiguas a la sangre, nacimiento y transición entre mundos. Había cinceles de piedra, conchas y adornos cerca. No es algo aleatorio. Es un inventario que se encuentra con mayor frecuencia en los entierros de jefes, chamanes o personas con estatus especial, y definitivamente no en el entierro de un niño. Los científicos no hallaron entierros masivos ni asentamientos en la cueva, solo una tumba de un niño y un ritual a su alrededor. Esto llevó a preguntarse quién era y por qué lo enterraron así. Se cree que esto reflejaba una temprana tradición religiosa, o indicaba que los niños no eran vistos como indefensos, sino como portadores de algo relevante. Sin embargo, existe otra teoría. Quizá era el único niño del grupo o murió de manera especial, como dormido o en un ritual. Así, su muerte fue importante, no por ser líder, sino por convertirse en símbolo. Este cementerio no es solo arqueología, también es uno de los recordatorios más antiguos de que la muerte temprana podía ser motivo de ritual. Y un ritual complejo, bien pensado, con detalles que se han conservado hasta hoy. La morgue tecnológica del lago Toplitz. A fines de abril de 1945, el colapso era inevitable y las SS empezaron a ocultar los desarrollos más peligrosos. El lago Toplitzsee, en los Alpes austriacos, fue el centro de estos hechos. Los locales lo llaman el lago asesino, y no fue elegido al azar, ya que tiene 100 metros de profundidad y a una profundidad de unos 20 metros comienza una capa de agua con contenido de oxígeno nulo. Esto lo convierte en un conservante natural ideal para el metal y el papel. Entre 1943 y 1945, en las orillas del Toplitzsee, operó una estación secreta de pruebas navales. Bajo estrictos secretos se probaron prototipos de cohetes para ser lanzadas desde submarinos en el proyecto Prüfstand 12, antecesor de los misiles balísticos modernos lanzados desde el mar. Lo más interesante ocurrió en la última semana de la guerra. Testigos vieron columnas de camiones con emblemas de las SS, que bajo el amparo de la noche arrojaban al lago pesadas cajas herméticas envueltas en cadenas. En 1959, una expedición de la revista Stern recuperó cajas con libras esterlinas falsas. Operación Bernhard. Pero eso solo era una tapadera. Los verdaderos secretos estaban más ocultos. En los años 60 a 80, varios buzos que exploraron el fondo murieron en circunstancias extrañas. Uno de los casos más famosos, la muerte del investigador francés Jean-Pierre Dequesne, quien supuestamente halló un túnel inundado, pero falleció antes de dar las coordenadas. Los documentos capturados indican que se lanzaron prototipos de mini trampas hidroacústicas al lago y la documentación del proyecto para crear armas biológicas basadas en microorganismos de aguas profundas. Se considera que el principal secreto del lago es la llamada caja fuerte de hierro del jefe de seguridad imperial, Ernst Cohn. Se cree que allí se guardaban no solo los informes de los agentes, sino también descripciones de tecnologías obtenidas durante los experimentos de la Ahnenerbe en el Tíbet. El lago aún no ha sido explorado completamente. Por los árboles hundidos y trampas de los SS, sigue siendo una morgue tecnológica del Reich, que guarda secretos aún vistos como demasiado peligrosos para la humanidad. Ciudad romana olvidada. Arqueólogos revelan el verdadero aspecto de la antigua Interres en el centro de Italia. Se pensaba que era un pequeño asentamiento, pero era una metrópolis con unas 2.000 personas. Entre Roma y Nápoles, esta ciudad prosperó en la República Romana,
con apoyo de Julio César, pero fue abandonada en el siglo VI por amenaza de invasión. Arqueólogos de la Universidad de Cambridge, liderados por el doctor Alejandro Luanaro, investigan aquí desde 2010. Sus hallazgos demostraron que Interamna Lirenas fue un centro cultural y comercial, rompiendo estereotipos. Aquí había casas, un templo, baños y un teatro de mármol para 1,500 personas. Las investigaciones mostraron que no existía división social. En ella había casas de diferentes tamaños, edificios en los patios que supuestamente servían para distintos fines. Lo importante es que la ciudad no fue destruida por una catástrofe como Pompeya y Herculano. La gente la abandonó en el siglo VI por la inseguridad, coincidiendo con la invasión de los lombardos. El vino líquido más antiguo. Científicos españoles hallaron en un mausoleo romano en Carmona una urna de vidrio con restos cremados y líquido. Es el vino más antiguo conocido, con unos 2000 años de antigüedad. Carmona, ubicada en Andalucía, fue una ciudad importante de la provincia romana de Bética en los primeros siglos de nuestra era. En la ciudad permanecen ruinas de un anfiteatro y una necrópolis, donde siguen los hallazgos arqueológicos. En 2019, arqueólogos hallaron la entrada a una tumba subterránea que se cree era de una familia adinerada. Hallaron 8 nichos para urnas, 6 con restos cremados. Una urna de vidrio tenía un anillo de oro con la imagen de Jano y un líquido rojo. El análisis químico confirmó que era vino, cuyo color cambió por procesos químicos en 2000 años. El uso del vino en los rituales funerarios romanos está bien documentado. El vino se añadía a la urna después de colocar los restos cremados para ayudar al difunto en la otra vida. Este hallazgo prueba las costumbres y tradiciones duraderas de los romanos. Antes, en el mausoleo hallaron otros artefactos interesantes, como un ungüentario romano antiguo con restos de perfume de aceite de pachulí. La aldea de los gnomos de 5000 años, Mayunik, ubicada en la frontera con Afganistán, es única por sus pequeñas casas. Estas casas miden menos de 1,5 metros de alto, y los iraníes modernos apenas pueden entrar sin agacharse. Dentro de estas casas, los habitantes locales podían estar de pie completamente, ya que su estatura no superaba el 1,5 metros. La baja estatura se debía a la falta de alimento y vitaminas que frenaba el crecimiento óseo. Los matrimonios entre parientes por aislamiento y falta de transporte también influían. La vida en el pueblo era difícil y la tierra pobre. Los habitantes del pueblo solo sembraban cultivos poco exigentes, como el nabo y la cebada. La situación cambió con el desarrollo de la infraestructura en Irán. La construcción de carreteras llevó alimentos como carne y cereales a la aldea, haciendo que cada generación creciera 10 centímetros más. Los habitantes actuales de Mayunik son altos y sanos por los subsidios y el apoyo gubernamental. Hoy en día, en Mayunik viven 700 personas junto a las pequeñas casas de sus antepasados. Siguen dedicándose a la agricultura, pero ahora sus cuerpos son fuertes y altos. La historia muestra cómo las malas condiciones y el suelo pobre hicieron liliputienses a los habitantes, pero la infraestructura y el apoyo gubernamental restauraron su crecimiento y salud. Un descubrimiento extremadamente raro. En Florida se encontró un colmillo de mastodonte poco común, lo que se convirtió en una verdadera sensación. Alex Lundberg, de 29 años, buceaba con un amigo cerca de Venice Beach cuando hizo este hallazgo único. En esta zona solo suelen hallarse dientes de tiburón prehistóricos y fragmentos de colmillos de mamut, por lo que el descubrimiento de Lundberg es muy valioso. Expertos del Museo de Ciencia y Naturaleza Bishop de Bradenton confirmaron que el colmillo es auténtico y muy raro. Lundberg debe notificar al Museo de Historia Natural de Florida para que evalúen el valor científico del hallazgo. Los colmillos de mastodontes suelen medir pocos centímetros y venderse entre $20 y $350, pero el hallazgo de Lundberg podría valer unos $5,000. Es interesante que el colmillo no se desmoronara al ser levantado del fondo marino. Los mastodontes, que existieron hace 5.4 millones de años y se extinguieron hace 10.000, eran parientes de los elefantes actuales. Sus fósiles suelen hallarse en sedimentos del Plioceno y Pleistoceno. Es curioso que fósiles de mastodontes como colmillos, huesos y cráneos solo se hallen en 4 estados de Estados Unidos: Indiana, Colorado, California y Nueva York. Por eso el hallazgo en Florida es un descubrimiento raro y significativo. Huellas de dinosaurios en pinturas rupestres. La comunidad científica se encontró con un descubrimiento inusual en el noreste de Brasil, donde se halló una convivencia única de huellas de dinosaurios y antiguos petroglifos. En Paraíba, en Cerrote do Letreiro, investigadores hallaron huellas fosilizadas de terópodos,
saurópodos e iguanodontes del Cretácico temprano y pinturas rupestres precoloniales. Este lugar único une huellas antiguas y arte, creando un vínculo simbólico entre la pintura y los fósiles. Antes se hallaron petroglifos cerca de huellas de dinosaurios, pero no tan juntos. Investigadores piensan que los artistas antiguos elegían sitios cercanos a huellas antiguas para sus dibujos. Esto destaca la percepción de la conexión entre arte y fenómenos naturales. Antes ignorados, ahora los petroglifos se estudian junto con huellas antiguas. Los dibujos rupestres representan figuras circulares con líneas radiales y otros motivos geométricos, cuyo significado aún sigue siendo un misterio. Destacan imágenes de redes, estrellas y serpientes, lo que sugiere variedad de estilos y posibles autores diferentes. 1. Bombardero espacial. En 1942, mientras la aviación convencional apenas dominaba vuelos a media altitud, el ingeniero alemán Eugen Sänger y la matemática Irene Bredt presentaron un proyecto adelantado por medio siglo. Era el Silbervogel o pájaro de plata, un bombardero suborbital creado para atacar Estados Unidos desde el espacio. El vuelo del pájaro de plata era único. El aparato debía acelerarse en una vía férrea de 3 kilómetros, usando un potente motor cohete, en vez de solo volar en la atmósfera. Al volar a 280 kilómetros de altitud salía al espacio cercano. Lo más increíble ocurría en el descenso. Sänger creía que si el aparato ingresaba a la atmósfera en cierto ángulo, no se quemaría, sino que rebotaría como una piedra en el agua. Este efecto, llamado planeo, permitía al bombardero llegar a Nueva York o Chicago en minutos tras estos saltos. Se suponía que el aparato podría llevar hasta 4 toneladas de carga de bombas. Interceptar al pájaro de plata era imposible, ya que ningún sistema de defensa aérea podía operar a esas alturas y velocidades. El proyecto era tan ambicioso que para su realización se habrían necesitado recursos colosales, que el Reich ya no tenía para 1944. Los cálculos de Sänger fueron tan precisos que tras la guerra conmocionaron a los aliados. En los archivos de la KGB se conservan pruebas de que Iósif Stalin, tras estudiar los planos capturados, ordenó a los servicios secretos soviéticos organizar el secuestro de Eugen Sänger desde Francia, para que él terminara de construir su ave para la URSS. La operación falló, pero las ideas de Sänger inspiraron el proyecto soviético Buran y los transbordadores de Estados Unidos. Años después, expertos militares de Estados Unidos admitieron que si los nazis hubieran terminado este aparato y equipado con armas atómicas, la guerra pudo ser impredecible. El proyecto del pájaro de plata quedó para siempre en la historia como el primer diseño de un arma espacial real, haciendo que la idea de ataques intercontinentales fuera una realidad incluso antes del inicio oficial de la carrera espacial. Monedas romanas halladas en Israel. El reciente hallazgo arqueológico en Lod, en el centro de Israel, revela datos claves sobre la vida judía en tiempos del Imperio Romano. En las excavaciones de las ruinas se hallaron artefactos de piedra y mármol, inscripciones en griego, latín y hebreo, y un tesoro de 94 monedas. La falta de huesos de cerdo entre los restos sugiere que el edificio estaba relacionado con la comunidad judía. Especialistas fechan el hallazgo en la revuelta judía contra Constancio Galo 351-354. Historiadores dicen que el tesoro se ocultó en la revuelta. Hay pocos testimonios escritos de esos hechos. Grandes comunidades judías como Lod, Ciporia y Tiberia fueron destruidas por los romanos. Shayar Crispin y Mor Wiesel, especialistas en excavaciones, indicaron que el edificio era probablemente una casa para los ancianos de la ciudad. Fue destruido completamente, mostrando la fuerza y crueldad de la represión. Expertos dicen que es la única prueba del alcance de la rebelión en Lod. Este sitio, pues Tipesis fue el principal centro judío tras la destrucción del segundo templo en Jerusalén. Su demolición total muestra la relevancia de la rebelión y su represión. Los hallazgos muestran que Lod es de las ciudades más antiguas, con un legado judío tanaíta, donde vivieron autores de la Mishnah. Por ahora es difícil determinar el significado exacto del edificio, si era una sinagoga, una institución educativa o un lugar de reunión de los ancianos. Sin embargo, el tamaño del edificio, el tesoro y otros hallazgos coinciden con la descripción de Lod en fuentes judías y no judías, donde aparece como un centro de la vida judía en la época de la Mishnah y el Talmud. Valen su peso en oro. Recientemente, científicos mexicanos invirtieron 9.5 millones de pesos en la adquisición de 3 documentos únicos de finales del siglo XVI. Esta inversión abrió una nueva página en la historia, proporcionando información valiosa sobre el periodo de la llegada de los españoles
a las tierras de lo que hoy es México. Son los códices de San Andrés Tetepilco, creados entre finales del siglo XVI y principios del XVII, que muestran los hechos de esa época, como el gobierno de Itzcuatl, cuarto gobernante de Tenochtitlán y fundador del Imperio Azteca, y la llegada de Hernán Cortés. Estos raros códices se adquirieron para la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia gracias al apoyo de particulares y organizaciones. El pago de 9.5 millones de pesos permitió devolverlos al patrimonio público. El análisis reveló que los códices son de amate, papel de corteza de árbol con tintes naturales, mostrando la habilidad de sus creadores. La autenticidad de los documentos se confirmó con la colaboración de expertos de distintas instituciones científicas. Los códices de San Andrés Tetepilco destacan gracias a la fusión de tradiciones indígenas y europeas, entre otros artefactos. Contienen textos en náhuatl y español, escritos con el alfabeto latino. Este tesoro permite profundizar en el estudio y comprensión de un período clave de la región. Una silla innovadora de los antiguos mongoles. En Mongolia se encontró una silla única con armazón de madera y estribos de hierro, que posiblemente sea la más antigua. En 2015, la policía mongola confiscó varios artefactos, incluyendo esta silla pintada de negro y rojo, así como un bocado de hierro, equipo de arco de madera y restos momificados de un caballo. Estos objetos fueron encontrados en una cueva conocida como la Cueva del Jinete, donde también se hallaron huesos humanos con ropa hecha de fieltro y pieles de tejón. Según una investigación reciente realizada mediante análisis de ADN, se determinó que el jinete era un hombre y el animal un caballo doméstico. La datación por radiocarbono indicó que la silla fue hecha alrededor del año 420 después de Cristo, siendo la silla con armazón más antigua conocida. La silla rígida mejoró la estabilidad del jinete al montar, incluso de pie, y permitió liberar las manos para pelear con espada. Espejo de obsidiana. Las civilizaciones antiguas de México usaban espejos de obsidiana o tizcatl como herramientas de adivinación. Al mirar en las profundidades del espejo, los hechiceros se transportaban al mundo de los dioses y los antepasados. Los espejos de obsidiana pueden verse como una metáfora de la imagen de los monumentos de la antigua México. Reflejan tanto el objeto como al observador. El dios azteca Tezcatlipoca tiene como principal accesorio un espejo de obsidiana. Su nombre significa espejo humeante. Frecuentemente se le muestra con un espejo en el pecho, en adornos o en lugar de su pierna derecha. Tezcatlipoca era el señor de la noche y de sus criaturas, sobre todo del jaguar, que según la creencia podía moverse entre el mundo terrenal y los inframundos. En 1969, el artista estadounidense Robert Smithson recorrió las ruinas mayas siguiendo la ruta del escritor John Lloyd Stephens. A pesar de recorrer el territorio maya, Smithson afirmaba encarnar a Tezcatlipoca. Esta experiencia lo inspiró a crear una obra con espejos para mostrar el desplazamiento en el tiempo. A principios del siglo XX, en la Ciudad de México, Auguste Genin, un coleccionista mexicano de origen francés, reunió una extensa colección de artefactos precolombinos. Los antiguos espejos mexicanos de su colección han llegado hasta hoy en distintas formas y tamaños. A veces se reutilizaban en cruces cristianas o como símbolos de vanidad. Misteriosos tocones en la orilla del mar. El propósito de la misteriosa Seahenge, construida en la Edad de Bronce y hallada en 1999 en una playa de Norfolk, Inglaterra, intrigó a los arqueólogos durante mucho tiempo, pero recientemente los científicos parecen haber resuelto el misterio. Seahenge o Holm 1 es un tocón de roble invertido rodeado por 55 troncos partidos. Se construyó a finales de la primavera de 2049 a.C. en un salar protegido por dunas y bancos de limo. John Lorimer, arqueólogo aficionado, halló el monumento tras ver una punta de hacha de bronce en la arena. Excavó y encontró un tocón rodeado de un anillo ritual. El hallazgo causó protestas locales, pero los arqueólogos movieron Holm 1 al Museo de Lynn y protegieron sus partes con cera. El Holm 2, hallado cerca y dejado ahí, fue casi destruido por las mareas. Los arqueólogos creen que estas estructuras eran para controlar el clima. El clima severo, con inviernos helados y primaveras tardías, afectaba a la agricultura. Los troncos de Seahenge se cortaron en primavera y se alinearon con la salida del sol en el solsticio de verano. Esto está relacionado con la creencia de que el cuco, que simboliza la fertilidad,
regresa al otro mundo y con él se va el verano. El ritual con el cuco busca atraparlo para alargar el verano. En Holm 2 se hacían sacrificios a Venus para mejorar la agricultura. Estos rituales se hacían cada 8 años según el ciclo de Venus, y ambos monumentos buscaban acabar con los fríos. La ciudad subterránea Cemento. En 1944, mientras la aviación aliada destruía ciudades alemanas, el Tercer Reich decidió mover tecnologías críticas al subsuelo. Así surgió el proyecto Cuarzo llamado Cemento en la ciudad austriaca de Rotterdam. A simple vista, esto parecía una fábrica de rodamientos para Steyr-Daimler-Puch. En mayo de 1945, los grupos de inteligencia soviéticos y estadounidenses, al entrar en estos túneles, descubrieron que no solo se preparaban repuestos para aviones. La ciudad subterránea Cemento tiene más de 10 kilómetros de túneles en roca, a 50 metros de profundidad. Más de 15.000 prisioneros de campos de concentración fueron utilizados en su construcción, pero lo impactante fue lo que hallaron dentro. Algunas salas tenían techos de hasta 15 metros de altura. Los informes de la Comisión Técnica Soviética mencionan objetos extraños que no encajaban en una fábrica de maquinaria común. Había cámaras de vacío enormes y aisladores cerámicos grandes, hechos para voltajes muy altos. ¿Por qué una fábrica de rodamientos requiere una instalación de vacío tan grande? Existen teorías respaldadas por documentos parcialmente desclasificados de la NNRB de que el objeto Cemento era una tapadera para investigaciones en el campo de la física de alta frecuencia y tecnologías de plasma. Algunos investigadores creen que los nazis querían crear instalaciones para separar isótopos o emisores que inutilizaran la electrónica de bombarderos enemigos. Lo más aterrador ocurrió tras la guerra. La mayoría del equipo fue desmantelado y enviado a la URSS como trofeo. Pero las especificaciones siguen en archivos clasificados no. Parte de los niveles inferiores de Cemento fue volada y sumergida por las SS antes de retirarse. Durante años, los habitantes de Rotterdam relataron ruidos extraños bajo tierra y camiones que llevaban misteriosos contenedores de plomo, no maquinaria, a los túneles. ¿Qué exactamente intentaban ocultar los nazis en los niveles inundados de Cemento? ¿Fue esto un intento primitivo de crear una bomba atómica o algo más exótico relacionado con el control de la energía del vacío? La respuesta sigue oculta bajo millones de toneladas de concreto y agua. Las fábricas subterráneas fueron un logro ingenieril, pero su ideología rozaba la locura. Los científicos nazis pensaban que el destino de la guerra no dependía de los tanques, sino de seguir la antigua doctrina del hielo mundial. La guillotina, santuario de Caravaggio, fue propuesta como método humano de ejecución por el Dr. Joseph Guillotin. En 1791, él pensaba que ofrecería una decapitación rápida e indolora, a diferencia de otros métodos que podían causar larga y dolorosa agonía por falta de habilidad. Mucho antes de la Revolución Francesa, este dispositivo ya se usaba en otros países. En Irlanda y Escocia, la guillotina se llamaba doncella escocesa. En Francia, mueble de la justicia. Y en Italia, mandala. En el santuario de Santa María del Fonte en Caravaggio, Italia, se conserva una guillotina que existió más de 2 siglos antes de la Revolución Francesa. El santuario de Santa María del Fonte es famoso por la leyenda de la aparición de Santa María a un pastor, el 26 de mayo de 1432. Bajo esta construcción hay un pasillo de 5 secciones. En una se guarda una guillotina primitiva ligada a la leyenda del milagro. En 1520, un bandido condenado a muerte se arrepintió y pidió perdón a María. Se dice que la guillotina se negó a decapitarlo y así salvó su vida. Este es uno de los milagros de Santa María. La guillotina del santuario es diferente a la francesa. Es pequeña y primitiva. La hoja se fija bajo un tronco pesado que, al deslizarse por unas guías, decapita al condenado. El secreto del artefacto de 4.000 años. En 2001, el mundo arqueológico se sorprendió por la llegada de muchas antigüedades únicas al mercado. Joyas, armas y cerámica con diseños e incrustaciones exquisitas surgieron repentinamente, generando dudas sobre su origen. Las obras, con simbología compleja, se creían de Asia Central, pero luego se comprobó que no eran falsas. La investigación en Irán en 2002 aclaró el misterio de estos hallazgos. Los arrestos de los comerciantes permitieron descubrir los artefactos en el valle del río Jalil, donde una inundación en 2001 expuso una antigua necrópolis de la Edad de Bronce. Los habitantes vendieron los artefactos, revelando una cultura desconocida. Los arqueólogos, asombrados por el hallazgo,
excavaron la necrópolis principal de Matutabat y los túmulos con Arsandal Sur y Norte, donde hallaron restos de antiguas construcciones y pruebas de una civilización avanzada. En 2003, dirigidos por Youssef Majid-Zadeh, iniciaron excavaciones que durante años revelaron artefactos y pruebas de una antigua ciudad en este sitio. Las discusiones sobre el origen y el significado de la cultura de Jiroft continúan. Algunos científicos la consideran la legendaria Arata de los textos sumerios, mientras que otros proponen una asociación con el antiguo reino de Markashi. Aunque hay diferencias de opinión, las excavaciones en Jiroft han dado información invaluable sobre la antigua civilización y abren paso a futuras investigaciones. El instrumento científico más antiguo de Inglaterra es un cuadrante de cobre hallado allí, fechado en 1311 y del tamaño de la palma, usado para determinar la hora. Este artefacto es 15 años más viejo que el astrolabio de Chaucer del Museo Británico. Los investigadores destacan que los instrumentos ingleses medievales son raros y clave para entender la ciencia de esa época. El instrumento está valuado entre 130 y 190 mil dólares, se subasta junto a valiosos libros, manuscritos y un microscopio de plata del siglo XVII de Anthony van Leeuwenhoek. Los cuadrantes habrían llegado a Europa desde la España musulmana a fines del siglo XIII. En estos instrumentos, el tiempo se dividía en 12 horas de duración variable según estación y latitud. La primera hora iniciaba al amanecer, el mediodía tras la sexta hora y el atardecer al final de la 12ª, por lo que en verano las horas eran más largas que en invierno. Los cuadrantes eran instrumentos de comerciantes, clérigos y estudiantes. La reina Isabel, esposa de Eduardo II, recibió varios de estos instrumentos como regalo en 1358. El cuadrante medía la hora según la altura del sol con una fórmula trigonométrica precisa en el ecuador. A pesar de los errores, el instrumento era útil no solo para determinar la hora, sino también para resolver problemas matemáticos relacionados con la medición de distancias y alturas. El preparado secreto D9 y el ejército de zombies. Mientras los ideólogos del Reich soñaban con dioses de hielo, los médicos de las SS resolvían una tarea más terrenal, pero no menos siniestra. ¿Cómo hacer que una persona común se vuelva una máquina biológica sin cansancio, dolor ni miedo? En 1944, en el campo de concentración de Sachsenhausen, bajo la dirección del almirante Helmut Hay, se desarrolló el fármaco D9. No era solo un estimulante, era un elixir de supersoldado, cuya fórmula estuvo oculta décadas en archivos clasificados. La composición del D9 era un cóctel mortalmente peligroso. En una sola pastilla había 5 mg de oxicodona, un potente analgésico sintético, 5 mg de cocaína y 3 mg de metanfetamina, conocida bajo la marca Pervitin. Para potenciar el efecto se añadían vitaminas sintéticas y coloides. Los nazis querían dar este medicamento a tripulaciones de submarinos, saboteadores y unidades SS para marchas forzadas de días sin dormir ni comer. Las pruebas del medicamento se hicieron en prisioneros de campos de concentración y los resultados fueron impactantes. Se documentó una prueba de resistencia. Los prisioneros que tomaron D9 fueron obligados a marchar en círculos con mochilas de 20 kilos todo el día. Un soldado común cae de agotamiento tras 12 horas, pero los sujetos con D9 seguían activos por varios días. El récord fue marchar 90 kilómetros sin parar por terreno difícil, pero el costo de esa resistencia fue aterrador. Los medicamentos alteraban la psique de forma irreversible, volviendo a los soldados casi muertos vivientes. Cumplían órdenes mecánicamente, ignoraban heridas y perdían el instinto de autoconservación. En los sujetos de prueba se observaba una completa ausencia de empatía y una hipertrofia de la agresividad. En esencia, los nazis estaban creando un ejército de zombies capaz de seguir luchando incluso con extremidades arrancadas o heridas mortales en el abdomen, ya que el umbral del dolor había sido completamente eliminado por la oxicodona. La producción masiva del D9 empezó demasiado tarde para los aliados. Solo se fabricaron pocos lotes, probados en tripulaciones de submarinos enanos tipo Sihun. Los submarinistas que usaban esos medicamentos podían estar en la cabina pequeña y sofocante hasta 4 días listos para el combate. Tras la guerra, la fórmula D9 y los resultados fueron tomados por los servicios secretos de Estados Unidos y la URSS. Se considera que precisamente sobre la base de estos desarrollos nazis, durante los años de la Guerra Fría, se crearon los modernos psicoestimulantes de combate para las fuerzas de operaciones especiales. Pero la verdadera magnitud de los experimentos biológicos sobre el nuevo ser humano en el Reich sigue siendo hasta hoy motivo de debate entre los historiadores de la medicina. Gigantes de piel clara y ojos azules.
Durante siglos han circulado rumores de gigantes que vivieron en la Tierra hace mucho. Los huesos hallados confirman estos mitos. Uno de los sitios más enigmáticos es la isla de Santa Catalina, frente a California. Santa Catalina es una isla pequeña y acogedora cerca de Los Ángeles, parte de las Islas del Canal. La historia inicia con los indios Gabrielino hace 7000 años, luego llegaron españoles, mexicanos, y finalmente la isla pasó a ser de Estados Unidos. Merece especial atención la historia del joven Ralph Glidden, quien se mudó a la isla en 1890. Después de encontrar un cráneo indígena, se apasionó por la búsqueda de reliquias antiguas. De adulto, Ralph hizo muchas excavaciones y halló más de 800 tumbas y varios artefactos, que vendía a museos y coleccionistas. El Museo de la Isla Catalina, fundado por Glidden, destaca por sus exposiciones únicas, especialmente los esqueletos hallados por él, que se hicieron muy populares. Lo que más llamó la atención fue su declaración sobre hallar restos de personas de 210 a 270 centímetros de altura. Según él, tenían aspecto europeo, cabello rubio y ojos azules. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el esqueleto de una joven rodeada por los restos de 64 niños. Según Glidden, en la isla se encontraron los restos de más de 3000 personas. La mayoría de ellos eran de gran estatura, lo cual no era característico de los indígenas. En 1913, el médico de origen alemán Fürstenen descubrió un esqueleto de 8 pies en la bahía de Avalon, junto al cual se encontraron artefactos, incluyendo una piedra. Al extraer el esqueleto se destruyó y solo quedaron algunos huesos. La prensa reaccionó activamente a la noticia. En 1929, The Ogden Standard Examiner informó sobre los hallazgos de Glidden y la existencia de una antigua raza de gran estatura en Catalina. Además, se decía que en la isla vecina de Santa Rosa, en 1959, se encontraron esqueletos con doble hilera de dientes y 6 dedos en manos y pies. Fürstenen oyó leyendas sobre una antigua raza de gigantes en Catalina antes de los europeos. Los hallazgos de Glidden en Santa Catalina fueron cuestionados por científicos de todo el mundo. La mayoría de los científicos pensaban que él buscaba financiamiento para sus investigaciones, y los rumores decían que los esqueletos en su museo eran solo falsificaciones de buena calidad. Algunas fuentes dicen que esqueletos gigantes enviados a la Universidad de California y al Instituto Smithsoniano desaparecieron en almacenes secretos. Las fotos de archivo que supuestamente muestran estos esqueletos generan controversia. El investigador Marzulli afirma su autenticidad, señalando la presencia de un sexto dedo en una de las manos. En 1962, presintiendo su cercana muerte, Glidden vendió su colección por solo $5,000. Falleció en 1967. Actualmente sigue sin saberse si Ralph Glidden fue un maestro del engaño o descubrió una civilización misteriosa. No hay pruebas científicas convincentes de gigantes en la Tierra junto con la humanidad. Una antigua imagen de hongos psicoactivos. La cueva de Tassili-Nayer, ubicada en la parte sureste de Argelia, es un verdadero tesoro de arte prehistórico. Este lugar es conocido por sus riquísimas pinturas rupestres que abarcan miles de años. Destaca una pintura de hace 9000 años que muestra a un chamán con hongos psicodélicos. Este artefacto revela las prácticas arquitectónicas de antiguos cazadores-recolectores. La pintura fue documentada por primera vez por el arqueólogo francés Henri Latem y su equipo en los años 50. Les impresionó la viveza y complejidad de las imágenes, especialmente la figura de un chamán con hongos psilocibe, conocidos por sus propiedades psicoactivas. El chamán lleva un tocado adornado y pintura de guerra, señalando su rol ritual. La postura y expresión del chamán muestran su trance. Los hongos psicodélicos fueron clave en rituales chamánicos, como muestran muchos ejemplos culturales. En sociedades antiguas, chamanes usaban hongos para alterar su conciencia y comunicarse con el mundo espiritual. La pintura en la cueva de Tassili demuestra que prácticas similares existían también en el norte de África. La imagen de un chamán rodeado de hongos y otros símbolos tiene un significado profundo. El tocado y la pintura muestran el estatus del chamán. Los hongos simbolizan su papel sagrado en rituales. El trance representa los viajes del chamán fuera del mundo físico, clave en su práctica espiritual. Mantequilla en los pantanos. El pantano a menudo se convierte en un verdadero tesoro para los arqueólogos gracias a sus propiedades de conservación. El ácido húmico en las turberas genera un pH parecido al vinagre, conservando objetos por siglos o milenios. Destacan especialmente las irlandesas.
Шотландские болота, где donde hayan mantequilla. A la fecha han registrado unos 500 hallazgos similares desde el siglo XVII. También hay hallazgos similares en Noruega, Países Bajos y Alemania. La mantequilla suele estar en barriles, cubetas, canastas y tazas. A veces se envuelve en corteza de abedul y tela, pero un tercio no tiene envoltura. El peso varía de 150 gramos a 50 kilogramos. El hallazgo irlandés más antiguo es de 1745 a 1750 o 1635 antes de nuestra era, y los escoceses del siglo III y II antes de nuestra era. Hay varias razones para guardar mantequilla en pantanos. Una versión es el almacenamiento a largo plazo. El arqueólogo Daniel Fisher halló que la carne en pantanos de turba mantenía sus propiedades, como en un congelador. La mantequilla también pudo usarse como moneda para impuestos o renta. Otra razón era fermentarla para mejorar su sabor. Los experimentos del Nordic Food Lab mostraron que la mantequilla guardada en turba tenía aromas únicos y seguía siendo comestible tras 1 año y medio. Hachas milenarias antiguas. En Kosov, al norte de Polonia, el cazatesoros Denis Konkul halló 5 hachas de la Edad de Bronce usando un detector de metales. Estos artefactos permanecieron en la tierra más de 3000 años. En Polonia hubo excavaciones independientes con detector de metales. запрещены без специального разрешения. Por eso se informó de inmediato a las autoridades. Estas hachas de bronce halladas a 20 a 30 centímetros de profundidad son valiosas, pues no es común encontrar objetos similares aquí. Los arqueólogos creyeron que las hachas están ligadas a la cultura báltica y son del tipo tautushki. Las hachas pudieron ser parte de una ofrenda ritual, mostrando prácticas comerciales y religiosas complejas de esas comunidades. Este hallazgo es valioso históricamente y revela nuevos aspectos de las culturas de la Edad de Bronce en Polonia. Pronto los artefactos serán trasladados al Museo Arqueológico de Gdansk para su estudio y conservación. Juego para la comunión. Durante un proyecto de investigación del Instituto Nacional de Arqueología cerca del lago Tisa, se hizo un hallazgo raro, un juego de comunión de plata y un tesoro de 70 monedas de plata. Estos artefactos se hallaron en las ruinas de la abadía benedictina, descubierta en 2023. El juego de plata con cáliz y soporte para hostias es del siglo XIV y quizá estuvo en una sepultura. Un tesoro de 70 monedas de plata de los siglos XIII-XIV fue hallado por voluntarios en las excavaciones. Estos hallazgos muestran la rica historia regional y su relevancia en la Edad Media. El laboratorio arqueométrico sigue analizando los descubrimientos valiosos. Los artefactos desde tiempos prehistóricos hasta hoy permitirán entender mejor la historia regional y su importancia en la historia húngara. El objeto Mucha y el proyecto Cronos. Terminamos con el enigmático objeto Mucha, registrado oficialmente en archivos polacos. Es una extraña estructura de concreto en Ludwigsdorf llamada el Henge, un anillo de 12 lados y 30 metros de diámetro. Установлена на мощных опорах. La versión oficial dice que esto no es más que la base para una torre de enfriamiento, pero los ingenieros coinciden en que una estructura sí es excesiva y absurda para un sistema de enfriamiento común. Aquí, en el complejo secreto Rize o Gigante, se trabajaba en el proyecto Cronos. En el centro de Mucha se encontraba un dispositivo que en los documentos aparecía como la campana, pero su verdadero propósito estaba relacionado con la manipulación de energías ultra altas. El general de las SS Jakob Sporenberg dirigía todo el proyecto. Tras la guerra, él mencionó un resplandor inusual del dispositivo en funcionamiento y que la zona de pruebas tenía 5 anillos de seguridad. El proyecto Cronos estudia campos de torsión y busca crear un motor antigravitacional. En el dispositivo giraban 2 cilindros de plomo en direcciones opuestas, llenos de Xerum 525, un líquido violeta similar al mercurio, pero con densidad anómala. Durante las pruebas, alrededor de Mucha se observaron extraños fenómenos físicos. Las plantas en un radio de 200 metros se convertían en una masa informe en cuestión de segundos, y el personal comenzaba a experimentar alucinaciones y problemas de coordinación. Lo más aterrador del objeto Mucha es el final. En abril de 1945, por orden de Berlín, los 62 científicos de Cronos fueron fusilados y enterrados en tumbas anónimas para mantener el secreto del complejo. La instalación y los documentos del Xerum 525 desaparecieron sin dejar rastro. Solo quedó el anillo de concreto de Mucha,
que aún emite campos electromagnéticos anómalos. Algunos investigadores piensan que los nazis casi logran una tecnología para distorsionar el espacio-tiempo, por lo que todas las pruebas del proyecto fueron destruidas sin piedad. Esto fue solo una pequeña parte de lo que los nazis intentaron ocultar al mundo. ¿Crees que sus desarrollos todavía se usan en secreto? ¿O fue una gran farsa? Escribe tu versión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer la verdad. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.